Los 52 senderos de la Aptada de Hunakku 21. La travesía arquetípica al alcance de todos. El anillo cósmico. Velatropa 24.3. Esto tiene que entenderse fractalmente. Estamos ya como con la realidad de los 13 tonos y las 13 lunas. Ya estamos familiarizados con el tema. Ahora vamos a observar lo que sería 4 es al 7, porque esto que están aquí son los senderos, 4 senderos de 7 días. Esa es la primera parte de la fórmula, 4 es al 7. Nosotros lo que vamos a observar ahora es la luna rítmica. Sendero 21 está conectando dos códigos, de esos dos códigos surge el nombre. Un código es el espejo, que es el nivel 18, y el otro código es el nivel 7. De ahí viene el nombre. Pero lo que quiero yo dejar en claro es esto. Porque acá inicia una fase de esta travesía del anillo. Inicia la fase omega. Y siempre recurre a al término, ¿no? Telectonon, donde se informa toda el canal. Esto es como la radio, para decir, sintonizando la radio, o el radión, o el foco de información. Así que vamos a ver cómo entendemos esta parte del anillo con respecto a lo que se está dando dentro de la historia. La historia sabemos que tiene varias agendas y la materia no está orgánicamente radial, organizada, entonces vienen todos los conflictos. Esto es lo que hay que entender a través de los sistemas 1320 o 13 lunas. La dualidad es parte de la creación, de ahí viene la armónica polar. Y esto lo podemos interpretar con el mago lunar, que abre justamente esta luna. Entonces de ahí vamos a tomar el carácter de información. Lo que es lunar, la dualidad y la información en que viene todo dado hacia el planeta Tierra, es porque entra la energía por los polos y se traduce en el núcleo, y de ahí se va estabilizando las realidades manifiestas. Entonces por eso venimos siempre tocando el tema de que el corazón traduce esa información, y la relación entre el circuito en el telectonón es Tierra-Urano. Por ahí está la comunicación. Entonces el humano establece la misma información en su fractal, y lo que va a ir entendiendo a través de esos circuitos, cómo se van componiendo la estructura holográfica de esa información polar. De hecho, aquí, como decíamos, vamos viendo la relación de las 5 familias que tiene con los anillos, con los 5 anillos, y de ahí entender el funcionamiento. Si hoy es un Kim portal, estamos en la raíz, y estamos tratando desde el polo sur. Aquí la energía que entra desde el sistema solar entra en negativo y empieza a tratar desde la parte interna hasta subir a lo positivo. Esta energía polar es la que hace que funcione toda la realidad manifiesta, y de ahí la armónica polar. Entonces tono lunar
no va a dar con el sistema de la luna, como la entendemos desde la hechicería, porque ahí está lleno de bichos, que son los que parasitan nuestros sistemas eh, biopsíquicos, que son funcionales, sí, porque sin eso también creo que esta realidad no sería como es, pero que nosotros tenemos una carga emocional falseada es la que necesitamos entender. De ahí viene que que el tratado de toda la información es elaborar eh, nuestro campo psíquico, donde tenemos toda la información almacenada a través de esa composición que nos fue creando en los tiempos como humanidad, y que necesitamos cambiar el sistema. Por esta razón estamos implementando todo este tipo de estudios para cambiar el sistema de comprensión, de análisis, de entendimiento, de cómo funcionan las cosas a nivel particular, general y universal. Entonces lo que vemos aquí ahora lo vamos a llevar a otro plano que tiene que ver con las estaciones. Las estaciones galácticas, aquí tengo algo que hizo un muchacho holandés que hizo un estudio muy bien desarrollado. Yo estoy aprendiendo lentamente, voy analizando, voy pasando ciertas cosas, la he detectado por otro canal de información, siempre de la misma materia, pero voy asimilando, asociando y entendiendo. ¿Qué quiero decir? Que esto está organizado con la función de la quinta fuerza. En síntesis, tiene que ver cómo funciona el espacio. Y aquí también tiene organizado por el sistema de familias. ¿Ven? La familia polar, que decíamos en la parte superior del cuerpo planetario, la familia portal, y así. Son las 5 familias, los 5 anillos, todo está organizado por familia, la quinta fuerza, y esto va desarrollando un movimiento de 0,63 que ordena los hexagramas en otro contexto y termina armando todo un sistema avanzado para lo que sería la lectura de los hexagramas. Entonces, aquí el hexagrama da con la fuerza primordial que prevalece. O sea que el código de hoy está conectado con el 0. Y esto tiene que ver con la energía creativa del cosmos, donde uno confía, ¿no? Y ahí usa la radiancia de su propio poder para atravesar por ese cosmos a donde confía. Porque ahí donde está la fuerza primordial que prevalece en todo, lo que le da una dinámica inagotable. Entonces, ¿qué quiero con esto? Dejar entendido que todo lo que estamos haciendo es siempre sobre una materia que está en el espacio. Entonces, ¿qué es para mí lo que serían las estaciones galácticas? Las estaciones galácticas, acá tenemos otro libro, que este es de Stephanie, y vean que el sistema de vela está definido por estos niveles. Nosotros hablamos como sistema entero de lo humano, por los chakras, y tenemos una frecuencia que es 333. Que esos son la frecuencia del sistema de los chakras. Después tenemos la frecuencia del humano que es 33. La de frecuencia del planeta que es 3. Son todos niveles, ¿no? La frecuencia del Sol es 24. Todo esto tiene una raíz que es Vela. Vela es un sector de la galaxia donde se encuentra nuestro sistema. Entonces, esa vela es como si fuera parte de lo que sería un brazo de Orión.
Entonces aquí yo lo que voy a dejar con mi interpretación es que ese brazo de Orión, donde está ubicado nuestra Vía Láctea, tiene que ver con las estaciones galácticas, porque desde esa comprensión hay 4 brazos, así como hay 4 estaciones galácticas. Recordemos que en el factor maya, José empieza con ese tema de la división del Sol, que en 4 estaciones galácticas, que son dividir 260 en 4 es 65, ¿no? Por eso que aquí está hablando de un espacio, porque es 0,63. Es una realidad donde yo voy viendo que el cero al fin, si este es el cero tiene que tener menos 0 y tiene que tener más 0. Esto significaría que del 0 tengo menos 1 más 1. Esa polaridad es lo que genera la parte energética. Entre el negativo y el positivo en el universo es lo que genera la energía. Después entra la dinámica. Entonces nosotros tenemos que estar dentro de esta realidad en el núcleo siempre desde el 0. Como aquí está preparando el tono lunar con el 0, yo tomo ese dato para dar una reseña, ¿no? Que es, esto se trata de una tarea que está muy buena, siempre sobre la conexión que tuvo a través de Balum Botán. Y aquí tengo su nombre. Bueno, con esto voy a ir avanzando para tener como síntesis de eso que es lunar y trasduce como mago y genera ese vacío, ese 0, y que está tratando con algo que tiene que ver con la polaridad. Y todo el tema de la polaridad en el sistema de los circuitos tiene que ser una polaridad cruzada, como la explica José, para que los hemisferios del cerebro puedan tener esa activación entre sublima y activa, ¿no? La reina roja activa y Balum Botán sublima, porque generan ese campo que es lo que después le da movimiento a la energía. De ahí hago otro salto. Por eso, para mí, la estación galáctica que vamos a entrar con el 1555, que hace parte de la convergencia, tiene que tener la relación directa con ese brazo de Orión. Y yo me pregunté varias veces, digo, si hay 4 estaciones, ¿cuál de las 4 estaciones está conectada con el principio del brazo de Orión? Y yo puedo entender que tiene que ver con la estación de la visión eléctrica, porque esta abre la convergencia. Entonces tiene que haber una realidad entre esos puntos. Para que podamos entender eso, veamos esa otra parte. Aquí tengo diseñado lo que serían los 9 señores del tiempo y del destino, que son parte de los volunticus. Esto viene a ser un desarrollo dentro del sistema de los 16 años del recorrido del guerrero, y estos códigos son los que tienen la apertura de esos volunticus. Los volunticos se fueron abriendo por anillos, y el anillo que tenemos que entender ahora es mago lunar, porque este voluntico se abrió en el año 2007. Hace parte, como decimos, de la estación galáctica, porque es mago lunar, después viene águila eléctrica. Entonces esto también está abriendo lo que sería la génesis del mono, y eso estaría abriendo lo que sería la génesis del mono Kali. Y Kali, que es el cuarto, punto de estos 7 centros energéticos, Kali es el centro, o sea que está en el centro de lo que es lo atómico y lo telepático.
Después tenemos dos más que hacen los 9, 7 y 2, 9. Uno es raíz de la raíz y otro es corona de la corona. Ahí están los 7, digamos, los 7 centros que tenemos que entender. Pero cuando habla de este anillo que es el mago lunar, está hablando de la parte del centro secreto, de la parte sacro de la columna. Y el sacro, si uno va a investigar, tiene 9 posiciones divididas entre 5 y 4, y ese triángulo después se solidifica cuando va creciendo el ser. Y esta es para mí la realidad de cómo se configura el árbol. El árbol de la vida, Juna Q21, los 52 senderos, y toda esa información uno la va a entender practicando dentro de su vehículo y va entendiendo cómo está configurada la red neuronal, la red que se va a calibrar con el campo biopsíquico, con esos 5 centros principales, que sería todo los 5 centros al final está conectados con los sensores, y ahí está la quinta fuerza. Entonces tenemos de la corona con la visión, después tenemos el oído con, podemos hacer así, el oído con lo que es la comunicación, que es cardinal. Después tenemos el centro cardinal, sí, la Tierra, el circuito de la Tierra cardinal, que es, vamos a empezar de vuelta, a ver, no lo tengo organizado como para explicarlo, pero podemos hacer así. Aquí, vamos a ver, corona cardinal, corona polar, cardinal, que es la gola, la laringe. La corona es lo polar, familia polar, familia cardinal, familia central, familia señal, familia portal. La corona tiene que ver con la parte donde la información conecta, ¿no? Todo lo que sería el campo electromagnético, de la corona a la raíz, todo ese campo, pero se conecta con la familia polar. La familia cardinal, que es la comunicación, el segundo circuito, tiene que ver con este tiene que ver con la visión y este tiene que ver con la comunicación. La familia central con el sentir, el centro, y tiene que ver con la respiración, el olfato, respiración, espíritu, siente todo su vehículo desde el centro. La familia señal tiene que ver con el gusto, entonces tiene que ver con el plexo, tiene que ver con la salida a través del Kusansun. Interesante. La familia raíz, que es la del tacto, la familia raíz es la portal y el tacto. Entonces esos circuitos hay que organizarlos. Entonces venimos entendiendo si el anillo del mago lunar, que es parte de la raíz y abre la génesis del mono, y la génesis del mono tiene que hacer el resumen de esas 6 ondas, ¿no? La génesis del mono hace resumen de estas 6 ondas, y está calibrado con el 78. Y a la vez, esto está calibrado con un resumen del centro de la historia. Esto es ahora mago lunar. Y el centro de la historia tiene que ver con Kali. Porque el centro de nuestra historia es Kali. Y Kali es el sacro. Entonces,
En este momento lo que podemos ir observando es cómo toda la energía polar está distribuida en el universo. Si esto es lo que tenemos que hacer. Y este mago lunar tiene en los Volunticu tiene un nombre que es cresta de Garuda, ¿no? Y cresta de Garuda tiene algo que yo investigué muy poco, pero es como la cabeza de un águila, el cresta de Garuda, en donde enciende la luz y calor interior al camino secreto. Se basa sobre luz y calor al camino secreto. Por esta razón tenemos que ir viendo cómo funciona esto. Entonces, estos 5200 años, que está comprimido por 13 Bactune, y coincide con la parte historia del ciclo histórico del humano, que se completa aquí en el 2012, ahí Balum Botán descubre el rayo de frecuencia donde se sintoniza toda la información del canal radio. Así es que nosotros vamos a ir tomando toda la información de base que tenemos, que es inmensa, para traducir esta polaridad energética dentro de lo que es el cubo. Vamos siempre nosotros, en nuestro sistema va por entender ese cubo, cómo funciona toda la información ahí. Y el punto es que ahora vamos a armar el oráculo. Cómo tratar el tema a través del oráculo. Entonces, nosotros iniciamos la onda encantada de Quetzalcóatl 1553 y estamos avanzando por el punto solar profético. Ese punto solar profético va a ir avanzando en el telectonón. Estamos ahora en la posición polar. 53 va avanzando por el flujo solar profético y va a terminar en el 65. El 65 está conectado ya, como decíamos, con la división energética de 4 brazos, y de las cuales generan las estaciones galácticas, y este brazo está conectado con el brazo de Orión. ¿Qué ha sucedido con toda esta información? Es que Maldek, que es el circuito de la inteligencia internalizada, estuvo interferido por las guerras, y eso se termina destruyendo como sistema, perdiendo el acorde, y ahí es donde nosotros tenemos que reelaborar la información para conectar con todo la fuente. Es parte de nuestro desarrollo como humano. Y acá es lo que vamos a hacer cada vez que nosotros conectemos con nuestra realidad, porque el sistema es así. La estación intermedia se encuentra en un punto entre Júpiter y Maldek. Maldek es el cinturón de asteroides, y ahí entre el cinturón y Júpiter, que es lo que vemos en la noche ahí viajando, está la nave nodriza, que es AA, Arturo Antares. Ese es el sistema que nos supervisa a nosotros en los asuntos interplanetarios, por el colapso que hubo entre los experimentos entre Marte y toda la radiación de la energía mal utilizada en forma atómica. Entonces ahí hay un monitoreo de la realidad. ¿Qué pasa con nosotros con esa realidad? ¿Cómo la podemos ordenar? Acá está el tema de los 9 señores del tiempo del destino, que esto empieza en el 2004 con la única luminosa blanca, el niño relámpago,
rojo del gran vacío, así moño concha reconocido, y ahora estamos en el cresta de Garuda de hierro negro. Aquí estamos en el cuarto, en este nivel nosotros. Entonces, y acá están los bactunes. Pacalbotán conecta con el orden de cuarta dimensión, tercera dimensión, y genera ese campo de información. Donde, ¿qué vemos? Vemos que esta lente del tiempo, que es la que vamos a utilizar siempre con la información que tiene GM108, que es la lente de la visión de la cronoscopia. Esto hace que nosotros podamos entender en este sector de Velatropa.3 el código que tiene como conexión a través de la galaxia como serpiente. La galaxia, ven, es una parte de la vida cósmica que tiene un número como información en esa conexión, y eso está dentro de un programa que hace parte de Sirio B52, donde está el sector de la galaxia que se comanda el punto local del plan de salvación. Entonces nosotros vemos esta información para factorizar ese descenso supramental de conciencia. Desde ahí entender cómo funciona la realidad en esta materia. ¿Y qué hace la información? Facilita el orden. Entonces con eso vamos a tener como base en el juego lo que sería el árbol de la vida. Y aquí, armando el árbol de la vida, podemos entender qué es lo que estamos practicando. Entonces, en principio, si uno empieza con lo que es los circuitos. Entonces, en este momento nosotros tenemos que verificar con la posición de los códigos en qué estado estamos con los circuitos. Voy a hacer una pausa. Aquí ya tengo armado el tablero y les quiero comentar que esto es para entender cómo funcionan los circuitos. Y sobre todo, acá vemos la relación de los flujos, lo que sería lo kármico y lo profético. Eso hay que entenderlo como respiración, esta respiración como hablamos, este sistema polar, donde uno inhala y exhala. Y eso es parte de la vida, ¿no? Lo que hace que un código como este, el 54, esté guiado por un enlazador de mundo, y ahí vemos un particular de la historia, porque para cualquier mago el tema vemos que tiene que ver con el circuito interno, es de la inteligencia, y tiene la conexión entre la división del plano del espíritu. Entonces es la raíz de la información de lo que va a emitir proféticamente para cambiar la frecuencia de Maldek. Maldek vemos que fue el planeta interferido a través de Júpiter. Entonces, ¿qué particularidad tiene este mago? Que Marte es una llave, porque ese Marte o ese código que es el 106 es parte de lo que es la apertura de los 10 portales, y esto es alfa, de alfa y omega. Entonces estamos hablando, como decíamos, dentro de lo que es las estaciones galácticas, esta partida de iniciación con el centro de toda la información, y todo esto que está pasando hoy
se sintoniza a nivel cíclico con una luna que es la número 6, que tenemos que organizar, equilibrar, ¿no? Y esa información hace parte en la pulsación. Entonces luna 2, si tomamos la referencia con la luna 6 y la luna 10, está tratando el tema de la manifestación de la vida, que tiene que equilibrarse y organizarse. Entonces vamos viendo desde lo más elevado de la información hasta descenderla al juego. En el juego, este código está como atrapado en toda esa realidad, porque hace parte de lo que vemos en el circuito, que es la familia. Tiene la raíz, que es el tacto, que son estos dos códigos, semilla y mago. Después tiene la corona, que sería la conectada con la visión, y aquí tendría que conectarse con el vidente. Entonces ahí termina de formar el circuito. Después tiene la laringe con el cardinal, que es la comunicación, y Martes, que es lo que veníamos viendo aquí, que para mí aquí está donde va a poder el mago realmente entender su función en este oráculo. Nunca conocí un mago lunar, pero debe ser muy particulares. Después tiene el Kin 207, que es a donde cierra el rayo de sincronización, que fue en el 2012. Entonces este oráculo particularmente es parte de ese vacío que va a empezar a generar toda la información a través de la estación galáctica en el brazo de Orión, y a reconstruir el sistema que activa la energía polar, que eso lo vimos aquí, que activa la energía polar con la familia y la corona, y ahí está el salto entre poder poner en funcionamiento de vuelta la raíz, porque eso es lo que genera la polaridad cruzada energéticamente. Entonces acá está armado el oráculo, y está armado sobre esta base donde este tiene la información del sendero y el plasma ubicado aquí, mientras que acá el sistema de sendero lo tiene desarrollado con la tortuguita. Es otro lenguaje que hay que armarlo. Yo siempre toco el tema de los circuitos porque estoy más enfocado para traducir la realidad con el campo biopsíquico, ahí donde tenemos la percepción y cómo está funcionando nuestro cerebro, de acuerdo a lo que almacenamos como información en esta vida. Entonces, como somos un fractal, tenemos que volver a entender desde la parte del universo, del cosmos, y crear una nueva redacción. Y ahí es donde salimos y hacemos el salto del 1260 al 1320, con la información, de la única manera que podamos surgir. Entonces, esto hace que si vemos este árbol, esta función, este sistema de juego, que la base del mago y la conciencia está en la zona amarilla, la zona del guerrero, y va a conectarse con la zona del dragón, donde la información es la que nutre el sistema. Entonces el plasma tiene que ver con el DALI. El plasma es DALI, y ahí la información entra por la corona, por la parte superior del cuerpo. Lo que vamos a buscar ahora es que el sendero, que es el sendero 21, por eso de hecho estamos tomando este juego para recordar, y la conexión con Dali, que es la corona, el sonido es Om, y donde el Padre es la conciencia intrínseca, donde se siente el calor. Y vemos que en esta posición tenemos aquí el dragón como código, pero tenemos la puerta Dali, el Padre, la luz. Entonces aquí también en este King, que son ocultos perfectos, hay una polaridad.
¿Mm? Eso también hay que verlo. O sea que esto genera un tipo de polaridad. ¿Mm? También hay que entender esto, cómo está funcionando en los circuitos. En este momento tenemos toda la concentración en la parte que hay que reparar, y que el mago tiene toda esa responsabilidad, y eso es un juego porque es como yo estaba observando aquí cuando es el traslado de esta información, cuando la traslado a, a la matriz. Entonces acá puedo entender cómo está concentrada la información en esta zona, que vendría a ser la zona de la memoria, el castillo rojo. Recordemos que esto es castillo rojo, blanco, castillo azul, ahí está castillo amarillo y castillo verde. O sea, está todo sintonizado. Pero el llamado fue observarlo aquí, cómo está concentrada en el flujo galáctico kármico, o sea, la información que viene de la galaxia hacia el sistema solar y entra, y eso trae la clave, porque está como rodeado este mago. Este mago prácticamente tiene la conciencia y el conocimiento. Obviamente, si tiene conciencia, tiene conocimiento. Pero ¿cuál es el punto que tiene que organizar entre lo que sería la vida y la muerte, ¿no? El equilibrio, que serían estos códigos entre la vida y la muerte? Donde Marte, que está más dentro de esta realidad, lo describe así, Balumbota. Observemos aquí en los que serían la información de circuito. ¿Por qué necesita la inteligencia el ser humano para entender estas cosas que nos suceden en la vida? Porque el 1596, pero que también es una frecuencia que corresponde a Urano, y es la frecuencia multidimensionalidad de 28/7, donde Urano representa la conexión que tiene que hacerse con la Tierra. Esta conexión es la que fue y la que se cortocircuitó por Saturno y Júpiter, que destruyó a Maldek, y la extinción de la civilización de Marte. O sea, Urano, representando la conexión que tiene que hacerse con la Tierra, fue la que se interrumpió, esa conexión, que entró en cortocircuito. ¿Por quién? Por Saturno y Júpiter, que fueron los que destruyeron a Maldek y a Marte. Y aquí tenemos Júpiter, aquí tenemos Saturno, Júpiter, que destruye Júpiter la serpiente. O sea, la conciencia destruye la vida. Y aquí tenemos Marte, Saturno, que sería la abundancia, y Marte, aquí, la muerte. Entonces, ¿quién guía al mago? Marte. Marte es la llave para que el mago pueda revelar la información, porque esa llave es la entrada del flujo de alfa, abriendo los portales. Y eso se da con el kin oculto. El 207 es el kin que sincroniza el rayo del 21 del 12 del 2012. Entonces ahí, que ya estamos a 11 años, 11 anillos de esa memoria, nosotros retomamos el código. El código hace parte de la apertura de lo que es la génesis del mono como anillo. Eso se ven los anillos. Es una función de ir creando los intervalos del renacimiento y la conexión con Sirio. Entonces vamos a ver el anillo del mago lunar, está conectado en el 2007 y se va a volver a conectar en el 2059. Nosotros retomamos esta realidad
porque nos basamos sobre el recorrido del guerrero. Estos 16 años están compuestos por 16 anillos, y el anillo del mago lunar está conectado ahí, cuando fue pasando por el cubo 11. Entonces acá está la clave de este anillo, que está conectado con el mago que estamos transitando desentonado, porque esto lo estamos revisando de vuelta en estos 16 años. Estos giros de 16 es como giro de 28. Así también como hay de 4 con el proyecto RINRI. Y es así, son intervalos de análisis. Entonces lo que vamos a ubicar, que aquí yo ya he movido, es traer la información del campo biopsíquico, de eso que hablamos de los circuitos, en este momento conectando la familia señal, que es el 58, es un código de información de Pacal, y va a traer por la familia central, la familia cardinal. Observen todos estos códigos, sí. Familia polar y familia raíz. O sea, estamos hablando de una cantidad de información aquí adentro, comprimida, que bueno, todo no se va a hacer como digo, en un video, pero sí ir viendo la idea general de esto, que no es solamente construir un oráculo y ver a dónde está la posición de la luna y eso, porque no alcanza uno al desarrollo y el entendimiento de todo lo que significa mover los códigos. Para mover los códigos, interpretando más o menos con una base de conocimiento y que después tenga resultado en la vida, hay que salir del concepto de la onda simplemente, sino entender por qué está desarrollado esta materia. Esto necesita entenderse un poco en general y después ir acercándose a través de la investigación, y eso va a funcionar como sistema, ¿no? Porque el vehículo, miren, estos usaba en su momento cuando daba talleres, porque siempre he tirado en un parque, en un lugar natural, plastificando la plantilla para mostrar. La estación intermedia, una Q21, ya habíamos explicado que supervisa nuestro sistema solar. Nosotros desde la Tierra podemos, por los canales de alfa y omega, recibir la información y de ahí tener la conexión del eje, ¿no?, que viene por las Pléyades, Sirio y el centro galáctico. Entonces la realidad del mapa y del tejido que nos permite Antares y Arcturus es sostener el equilibrio de información. Ahí está organizada la película. Esa proyección es la que después está haciendo la función de lo que fue la destrucción de Malek y de Marte, porque como corresponde, esos circuitos no están en su órbita natural ahora, entonces todo lo que recibimos no está distorsionado y ahí quedamos atrapados en la matriz. Entonces con la supervisión y la ayuda de la familia galáctica estamos teniendo una realidad con la Tierra. Para eso sirven los juegos, porque es así lo arturiano, y tiene una disciplina antariana. Entonces necesitamos reordenar esto, recuperar lo que es la información de los señores del tiempo del destino, porque está todo relacionado, todos son información con el vehículo humano, todo viene extraído del vehículo humano. O sea que la importancia de eso en el sacro es que el golpe está dado por esa realidad, por esas guerras, y el sacro es la cabeza del báculo y de la víbora. De hecho, yo tuve un sueño, me desperté como agarrando a una víbora de la cabeza, y después la tuve, la miré y después la solté.
y después me quedé analizando todo ese contexto, porque eso tiene un significado, y me di cuenta que tiene que ver con la visión. Porque ¿quién agarra la víbora así? Las aves, que le agarran la cabeza para alimentarse de la sabiduría. Entonces Júpiter es el sistema, como decíamos, estos dos hacen parte de Júpiter, estos dos hacen parte de Maldé. Júpiter se alimenta de la sabiduría de la serpiente. Por eso utiliza mal el efecto de esa serpiente como veneno, porque lo utiliza mal en la sexualidad. Entonces no conecta en el sentido común de la energía sexual. La está utilizando al revés a la energía sexual. Invierte los polos y crea una mente reptiliana confusa. No es una agradable, entra al revés con la información. Por esa razón, porque estuvo ahí el juego distorsionado. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Investigando, dándonos cuenta que todo esto necesita comprenderse desde lo general para entender a dónde están ubicados el sistema, y retomando siempre la información de la base, ¿no? Que para nosotros la base es cómo moverse en el Solking de una matriz masculina, se transforma en una matriz femenina. Como siempre analizamos con el tema de todo esto, después lo abrimos en un gran oráculo que sería el tema de los castillos. O sea, si uno se da cuenta, los castillos es un gran oráculo que se va abriendo. Esa información después la vamos entendiendo a través del árbol de la vida. Esto siempre va a tener un sentido lúdico para que podamos desarrollar todo. Entonces lo que podemos siempre ir observando, cómo está relacionado el sistema, ¿no? Con los circuitos que tenemos que estudiar, todo el desarrollo del telectonón, que es mucho más que los circuitos. Yo tengo ese tema ahora, porque están en el juego, hay 52 cartas, explica muchas más cosas. Se puede descargar eso y estudiar. Y acá, como vimos, que esto está representado por ahora entrando al castillo del refinar, como las 4 ondas que estaban ocultas aquí se van a dividir, 2 ondas para cada lado, cada alas del oráculo, 2 del refinar y 2 del madurar. Y como después esas ondas que están relacionadas, que van a ser la onda de las otras 2 ondas serían la de la tormenta y la del humano. Entonces ahí tenemos que la onda de la tormenta tiene oculto acá, que estaría la onda del perro, y la onda del humano, que tiene oculto la onda de la tierra. Entonces, si vemos que en este momento, cuando inició el oráculo, entró en juego 2 áreas, vamos a ver que cuando se terminen esas 2 áreas, la primera y la segunda, vamos a entrar en la tercera y la cuarta, que se van a relacionar con esas ondas ocultas. Pero también, cuando entremos en relación con el castillo azul, lo vamos a empezar a ver a través de que hay ondas que serían las antípodas, y eso también trae información. Entonces, si se analiza un poco todo ese sistema, cómo está el entretejido, esto va a corresponder a darse, como decíamos, una realidad distinta de observar el oráculo y la quinta fuerza. Así que muchas gracias y seguimos navegando.